Enoc fue un hombre completamente distinto en su generación. No fue rey, no fundó ciudades, ni conquistó ejércitos. Su nombre no aparece en listas de héroes humanos, ni en historias de poder y conquista. Pero su historia ha atravesado los siglos por una razón mucho más profunda. Caminó con Dios. Y por esa decisión, su vida se convirtió en un misterio que desafiaba la lógica de su época y de la nuestra. ¿Qué significa caminar con Dios en un mundo que se aleja de Él? Esta es la historia del hombre que eligió intimidad en lugar de fama. Un hombre que fue llevado sin morir. La historia de Enoc se sitúa en una época donde la humanidad todavía estaba formándose, pero su corazón ya comenzaba a deformarse. Adán y Eva ya habían sido expulsados del Edén. El paraíso había quedado atrás, no solo geográficamente, sino espiritualmente. El conocimiento de Dios aún no se había extinguido, pero se estaba desvaneciendo. Los relatos sobre el jardín, sobre el árbol de la vida, sobre la voz del Creador caminando entre los árboles, ya eran solo susurros entre los descendientes de los primeros hombres. Lo que fue presencia ahora era leyenda. La tierra estaba viva, pero el alma humana estaba dormida. Mientras los hombres se multiplicaban, también lo hacía su indiferencia hacia lo eterno. El eco de lo divino aún resonaba, pero era cada vez más lejano, más débil, más ignorado. En ese escenario de tibieza espiritual y progreso humano nace Enoc, un hombre que no aceptaría esa desconexión como normal, uno que no vivió para adaptarse, sino para provocar un contraste. Un alma que eligió recordar lo que otros preferían olvidar, que Dios aún caminaba, si alguien estaba dispuesto a acompañarlo. La Biblia no nos dice mucho sobre su infancia, ni describe grandes acontecimientos alrededor de su nacimiento. No fue anunciado con trompetas, ni rodeado de prodigios. Enoc nació como cualquier otro niño de su tiempo, pero lo extraordinario no radicó en su llegada, sino en su transformación. A menudo confundimos grandeza con espectacularidad, pero la verdadera grandeza, la que perdura, casi siempre comienza en silencio. Y así fue la vida de Enoc, callada, observadora, profunda. Desde joven sentía un anhelo que no podía explicar fácilmente, un hambre espiritual que no se saciaba con historias del pasado, ni con los rituales vacíos del presente. Mientras otros se conformaban con saber de Dios, él quería conocer a Dios. Mientras sus contemporáneos buscaban construir, poseer, conquistar, Enoc deseaba comprender el corazón del Creador. No era sacerdote, no era líder, no era famoso. Era simplemente un hombre cuyo interior ardía por lo eterno. A los 65 años, Enoc se convirtió en padre. Y fue ahí, en ese momento de responsabilidad, donde su comunión con Dios se intensificó de forma irreversible. Sostener a Matusalén entre sus brazos lo cambió todo. Ya no solo caminaba por sí mismo, ahora caminaba por otro. La fragilidad de ese niño despertó en él una comprensión más profunda de la vida, de la dependencia, del propósito divino. Y fue entonces que comenzó su caminar constante con Dios. No un acto religioso, no una rutina vacía, un caminar real, diario, tangible, constante. Durante 300 años, Enoc no vivió guiado por lo visible, sino por lo invisible. Mientras otros hombres comenzaban a edificar imperios o perseguían fama, Enoc se levantaba cada mañana a buscar la presencia de aquel que no podía verse, pero que llenaba su alma. Era un hombre entre hombres, pero no vivía igual. Cada decisión, cada pensamiento, cada palabra estaba calibrada por una sola pregunta. ¿Esto agrada a Dios? Enoc no necesitó predicar con gritos. Su vida era su predicación. Mientras las ciudades crecían en arrogancia,
Mientras la violencia y la inmoralidad se volvían costumbre, la sola presencia de Enoc era una denuncia, no por condena, sino por contraste. Era como si cada paso suyo recordara al mundo que sí era posible vivir diferente. Su existencia era un espejo incómodo que reflejaba lo que otros no querían ver, que el problema no era Dios, sino su rechazo. A veces hablaba, advertía, profetizaba, y cuando lo hacía, sus palabras no eran humanas, eran fuego, eran verdad. Profetizó que el Señor vendría con millares de santos a ejecutar juicio. En una época donde se celebraba el pecado y se ignoraba la advertencia, Enoc hablaba con el peso de quien había estado en la presencia de Dios. Fue ignorado, burlado, llamado loco, excéntrico, exagerado, pero algunos, pocos, lo escuchaban y en secreto temblaban. A diferencia de otros hombres de su época, Enoc no solo caminaba sobre la tierra, él fue llevado más allá del velo. Dios le mostró visiones que excedían el tiempo y la lógica humana. Fue testigo de los secretos del universo, del orden de las estrellas, de la obediencia de los astros. Entendió que la creación no era caótica, sino perfectamente diseñada. Cada ciclo, cada viento, cada estación obedecía a una voz invisible, pero no solo vio belleza, también vio corrupción, vio ángeles que abandonaron su dignidad, vio cómo la maldad se multiplicaba sobre la tierra y escuchó el clamor del planeta bajo el peso del pecado. Vio que vendría un diluvio, una limpieza dolorosa pero necesaria, y entendió que su generación no podía continuar sin consecuencias. Estas visiones no fueron retenidas. Enoc las escribió, las habló, las compartió, no por sensacionalismo, sino por obediencia, porque aún había tiempo y aún había esperanza. Aunque caminaba con Dios, Enoc no se aisló del mundo. Vivía entre los suyos, comía con ellos, trabajaba la tierra, criaba hijos, pero todo lo hacía con Dios. Su hogar era un santuario. No necesitaba templos, porque su obediencia diaria era su altar. En sus palabras, en su trato, en su silencio, había algo sagrado. Instruyó a Matusalén no con discursos, sino con vida. Y a sus nietos les contaba historias del Edén, de Adán, de la promesa. Les hablaba del Dios que aún quería caminar con los hombres. Sabía que tal vez no cambiaría al mundo entero, pero sí podía sembrar verdad en su linaje. Y eso era suficiente. Y entonces, un día, sin aviso, Enoc simplemente no estuvo. No hubo funeral, no hubo tumba, solo una certeza: Dios se lo llevó. Fue un acto silencioso pero estruendoso en significado. El cielo vino por él. El Creador tomó al caminante y lo introdujo en la eternidad. Mientras el mundo seguía con sus rutinas, ese día fue distinto en los cielos. No se necesitó un carro de fuego ni truenos, solo un corazón alineado con el de Dios y una vida tan consagrada que la muerte no pudo tocarla. A lo largo de la historia, muchos han sido recordados por lo que construyeron, conquistaron o escribieron. Pero Enoc fue recordado por haber caminado con Dios. Eso fue suficiente. Su fe lo convirtió en un testimonio eterno. No necesitó vivir 1000 años para dejar una huella. Vivió lo necesario para demostrar que es posible agradar al Creador. La carta a los hebreos lo honra. El libro de Judas lo cita. Y miles de años después, su nombre sigue inspirando a los que anhelan algo más que lo visible. Si esta historia te conmovió, justo aquí en pantalla tienes 2 videos más que probablemente te interesen aún más. Puede que no hablen sobre Enoc, pero te llevarán más profundo en tu fe y te mostrarán otras formas de caminar con Dios.
Haz clic en cualquiera de ellos y sigue explorando estos misterios con nosotros. Nos vemos ahí.